están? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy lindo que me hicieron consultas, me comentaron y me pidieron si podía explicar un tema sobre los límites en los niños, de cómo poner límites, cómo corregir a los niños y me encanta. Es un tema súper hermoso, es un viaje de ida solamente, no tiene retorno, porque la corrección eh, y los límites en los niños tiene que ver mucho con uno mismo, tiene que ver eh, con los propios límites que nosotros aprendimos a poner de niños. Entonces, un padre que se ocupa en esto, no que se preocupa, que se ocupa en esto, es un padre que está dispuesto a tomarse tiempo, es un padre que está atento, es un padre que realmente quiere uh, ver qué aportar en el futuro de ese ser, de esa alma, pero también es un padre que tiene que estar completamente dispuesto a trabajar en sí mismo. Porque habremos escuchado muchas veces que todo lo que sucede fuera es simplemente un reflejo de lo que nos está sucediendo internamente. Con los niños, así como con las relaciones de pareja, esto se manifiesta de una forma muy profunda. Um, toda aquella situación que no puedas manejar con un niño, ya sea que en tu carácter de padre o como educador. Por ahí muchas veces son los educadores que dicen, hoy tengo un niño en el aula que es terrible. Ese niño me puede, me saca. Mm. Pues entonces deberías detenerte y ver qué tiene ese niño que en realidad te está haciendo recordar a tu niño interior. Y en esta existencia donde el tiempo-espacio no existe, no tiene que ver con el niño que fuiste, tiene que ver con el niño que aún eres, que aún estás siendo, y que de alguna forma u otra está herido, necesita sanar. Antes que esto hay que tener en cuenta que es súper hermoso ocuparnos de nuestros hijos, estar atento a nuestros hijos, a los niños en general, a los que no son nuestros hijos también, si queremos ayudarlos o acompañarlos de algún modo, pero y hacer el mejor esfuerzo, pero entender que en algún punto como padre te vas a equivocar. No podemos todo el tiempo ser perfectos, no podemos todo el tiempo hacer bien las cosas. Sí podemos enseñarle a nuestros hijos que a veces nos equivocamos, pero igual el niño va a necesitar en algún punto sentir como que su padre falló, sus padres fallaron, porque esto le va a llevar a un trabajo o a un punto de búsqueda personal, ¿no? Si siempre situamos, o sea, si ese niño nos va a ver siempre perfectos, eso también va a ser bastante problemático para el niño, porque en el momento en el que hagamos algo mal, el niño naturalmente va, como nos ve como seres perfectos, que eso es una realidad que el niño siempre tiene, una realidad que él genera, papá y mamá son perfectos, pero si en alguna etapa no empieza a quebrarse eso, cuando llegue adulto va a pensar que los problemas o situaciones difíciles que hubo en su infancia tuvieron que ver con él, que papá y mamá eran perfectos pero yo fallé. Y eso después nos va a hacer encontrar con un montón de gente en la vida de adultos que nos va a decir, no sirves para esto, no sirves para aquello. Y nosotros le vamos a dar la razón. Va a empezar a aparecer gente que nos critique y nosotros, a pesar de que vamos a estar enojados con esa crítica y vamos a generar ira y lo vamos a llegar a nuestro hígado, pero vamos a estar certificando eso, vamos a estar pidiendo que esa gente aparezca porque desde niños sentimos o nos hicieron sentir que nosotros éramos el error. Y ahora de adultos quiero seguir sintiendo eso. ¿Se entiende? Entonces, no te preocupes, como papá vas a equivocarte, seguramente. Pero el hecho de que quieras hacer las cosas bien va a ayudar un montón. El hecho de que te detengas y quieras observar qué estás haciendo va a ayudar un montón. Yo siempre trato de compartir mi aprendizaje desde la filosofía védica, desde los Vedas, que son escrituras muy antiguas, de hace más de 5000 años, de la antigua India. Los Vedas se dicen que son como el sol, si bien salen en el este, también iluminan Occidente, ¿no?
Sale en Oriente el sol, pero también ilumina Occidente. Los Vedas son iguales, es una enseñanza oriental, pero que es para toda la humanidad, por eso también puede iluminarnos a nosotros, este lado del mundo. Los Vedas enseñan que a un niño hasta los 5 años no se lo debe corregir, no se le debe enseñar nada, solamente se le debe permitir ser, y uno tiene que atentamente observar cuáles son sus actitudes. Esto conlleva muchas razones. Principalmente, cuando queremos enseñarle o hacerle ingresar algo a un niño de lo que nosotros creemos que es lo correcto, probablemente ni siquiera sea nuestro pensamiento, probablemente sea lo que aprendimos de nuestros padres o de nuestros educadores. Entonces Krishnamurti solía decir que lo mejor que usted puede hacer con su hijo es no decirle absolutamente nada. Porque si no, uno le está imponiendo o ingresando un montón de legados, un montón de instrucciones, un montón de visiones que probablemente ni siquiera sean tuyas, sean de tus antepasados o de la sociedad en la que vivís. Y aunque creas que no, pero es mi pensamiento, si es lo que yo creo, si te pones a analizarlo profundamente verás que no, que es algo que aprendiste y que lo querés seguir dando. Entonces hasta los 5 años no le digas nada, permítele ser y obsérvalo. ¿Por qué observarlo? Observándolo vas a ver cuál es su naturaleza. Ya lo he hablado en otro video, los 3 tipos de naturaleza de un niño. Y vas a lograr entender hacia dónde tienes que ir. Hacia dónde esa alma necesita que tú lo guíes o lo acompañes, ¿no? Entendamos que son almas nuestros hijos que nos han sido compartidos, que esos nos han elegido por una hermosa razón que solamente ellos saben, y que nuestra tarea es acompañarlos, ¿sí? No es llenarlos de información, es acompañarlos, observarlos, contenerlos, como cuando plantamos un árbol y vemos que a veces el árbol está como queriéndose caer, entonces le ponemos algo para que esté firme. Vemos cuando necesita agua, se la damos. En invierno tratamos de protegerlo y cubrirlo. Es acompañar el crecimiento de ese árbol. Lo mismo pasa con los hijos. Es el mejor modo, acompañarlos en ese crecimiento. También está bueno observar porque generalmente es hasta los 8 años, pero en esta sociedad en la que vivimos donde todo está tan acelerado, se ha achicado el tiempo. Podríamos llevarlo a los 5 años. Vamos a poder ver las cosas que este niño manifiesta que tienen que ver con nosotros, con los padres y sobre todo con la mamá. El niño tiene un cordón umbilical que no se corta por muchísimo tiempo, un cordón energético que manifiesta exactamente lo que mamá está manifestando. Esto es algo bien sabido y muy hermoso para entenderlo, que la mayoría de los niños que nacen con una enfermedad o una incapacidad probablemente sea algo que tiene que ver con lo que mamá estaba sintiendo en su gestación y a veces hasta antes de gestarlo. Y aún así, cualquier enfermedad, síntoma o carácter excesivo que uno no entienda en ese niño va a tener que ver exactamente con lo que nosotros estamos viviendo y principalmente con lo que mamá está viviendo. Siempre hay un ejemplo muy corto y simple. Si papá se queda sin trabajo y entonces la reacción de mamá es no te preocupes, vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre, yo confío en vos, sigamos. El niño va a percibir eso y no va a haber manifestación alguna, mamá está tranquila. Ahora si mamá se pregunta ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Y entra en ansiedad. Probablemente ese niño manifiesta alguna enfermedad o alguna o algo que pensamos o vamos a creer que es de su carácter, que nunca lo habíamos visto antes, pero que tiene que ver con esa situación. Tiene que ver con cómo él está percibiendo el mundo según mamá. Entonces está bueno observar a los niños hasta los 5 años para darnos cuenta, como decíamos antes, qué le pasó a mi niño interior en esa edad, en ese tiempo, o qué estoy haciendo yo que él no está pudiendo manejarlo, ¿no? Entonces esto de poner límites tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con uno mismo. A partir de los 5 años sí se empieza a poner límites, a partir de los 5 años se empieza a poner reglas, regulaciones, se empieza a corregir al niño. Bueno, como decía antes, cuando uno empieza a poner límites, primero hay que observar si esos límites que uno está queriendo poner
esas correcciones que uno está queriendo hacer están primero aceptadas, integradas y trabajadas en mí, ¿sí? Porque de nada sirve que le digas a tu hijo algo que no lo estás haciendo. Se lo puedes decir con las mejores palabras, del mejor modo, pero si no lo has realizado en tu vida, ese mensaje no va a llegar. Vamos a observar los grandes maestros de la humanidad. Han llegado tanto al corazón de las personas porque la forma en que se expresaban era exactamente igual a la forma en que vivían. Entonces, pues conviértete en aquello que dices, ¿no? Y ese va a ser el mejor ejemplo para tu hijo. Empieza por ahí. El niño naturalmente está observando, todo el tiempo te está observando, aunque creas que no, todo el tiempo te está observando y está aprendiendo de lo que haces. Entonces, primero trata de ver si eso que estás tratando de corregir en el niño, tú lo tienes integrado, ¿sí? Entonces, eh, después pasas al punto en el que te planteas cuál es la virtud que yo quiero que mi hijo desarrolle ante esta corrección. ¿Qué es lo que quiero que él aprenda mediante esta corrección? Por ejemplo, si quieres que la virtud a desarrollar en tu hijo sea la limpieza, está bien entonces que por la mañana apenas se levanta, le digas, bueno, no, ahora hay que lavarse los dientes, hay que asearse, hay que bañarse por la mañana, sea cualquiera sea la forma que tú entiendes por limpieza. Entonces, hay algo a desarrollar mediante esa corrección, mediante ese límite. Estoy dando un ejemplo bien simple y burdo, pero puedes llevarlo todo a las situaciones de vida. Piensa siempre, bueno, ¿cuál es la virtud que quiero que él desarrolle al corregirlo? Y conviértete también en eso. Si tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es prender un cigarro y tomarte un café, entonces de nada sirve que al niño le enseñes a lavarse los dientes, porque lo va a hacer, porque ese es un tipo de educación que muchas veces las personas optan y que nosotros somos una generación que ha venido a ese tipo de educación, que es la educación por medio del miedo. Si no lo haces, te viene un correctivo. El niño lo va a hacer naturalmente, porque tiene miedo. Um, pero cuando ese niño llegue a la adolescencia y se ponga un poco más firme y esté empezando a buscar su personalidad, te va a empezar a plantear todas estas cosas que les quisiste imponer, pero vos no las practicabas. Y ahí es donde empezamos a decir, no puedo con mi hijo adolescente. Se me fue de las manos. En realidad se te fue de las manos hace muchísimo tiempo. Porque nada de lo que le decías en su infancia lo estabas haciendo vos. Y él simplemente te está exponiendo, te está mostrando que no fuiste coherente. Entonces, primero conviértete en eso que quieres que tu hijo desarrolle y probablemente ni siquiera necesites decírselo, él solo lo va a observar. Segundo, trata de comprender cuál es la virtud que quieres que desarrolle. De esa forma la corrección va a ser más directa, va a ser más inteligente y te vas a dar cuenta que si no hay una virtud a desarrollar, ¿para qué entonces quiero corregirlo? Espero que esto se entienda, es un punto muy bonito. Y por último, o una de las partes que yo considero más importante, hay muchas partes, ¿no?, que tenemos que ver en cuanto a esto, a la corrección de los niños, es que trates de entender o de comprender hacia dónde va mi corrección en cuanto a cómo la hago, ¿sí? A cómo me acerco a corregirlo. Yo siempre priorizo el hablar. Si pudiera traer acá a mis hijos y ellos hablaran de mí, creo que lo primero que dirían es, oh, mi papá es un sermonero. Da largos sermones y habla muchísimo. A veces yo he tenido que ponerme límites a mí mismos en cuanto a no hablar demasiado. Pero siento que es hermoso hablar con ellos. He aprendido que por ahí no es tanto decirles cosas, sino cuestionarles cosas. Es una forma muy linda de poner límites el preguntarles. Esto lo enseña muy lindo María Montessori, es una forma de educar a los niños que va desde ahí, que es el gestionarles una pregunta. Ok, ¿esto que hiciste te parece lo correcto? ¿Crees que eso está bien? ¿Eso ayuda a tu paz interior como ser? A uno me pueden decir, no puedo decirle a un niño de 6 años si eso le ayuda a su paz interior. Eh, Estás equivocado. Sí puedes y debes hacerlo. Desde muy pequeño tienes que enseñarle a preguntarse a sí mismo, a cuestionarse. Pregúntale al niño,
Si no lo entiende, te lo va a hacer saber, pero son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos y están mucho más abiertos que la mayoría de los adultos. Por eso es tan simple llegarle al corazón de los niños. Si este niño aprende a preguntarse cuando sea adulto naturalmente y esté en una situación complicada, el niño se va a preguntar, ese niño interior que ahora es adulto, se va a preguntar, ¿esto que estoy haciendo es realmente lo que quiero, lo que me gusta? ¿Colabora a mi paz interior? ¿Colabora a la paz de mi familia, a la paz del mundo? Bueno, te sorprenderías el ver las reacciones que el niño va a tener ante esas preguntas, ¿no? Eh, entonces, tuviste un problema con un amiguito y lo golpeaste. Bueno, veamos. ¿Esa es la forma? ¿Ese es el modo? ¿Cómo crees que tu amigo se sintió? ¿Qué es tu amigo para vos? ¿Qué es la amistad para vos? ¿Crees que la amistad se construye de este modo? Cuando algo no me gusta siendo violento. Eso lo va a llevar a una reflexión al niño que te va a sorprender completamente. Yo estoy muy en contra de la corrección mediante la violencia. Creo que en ninguna ocasión es necesaria la violencia. Tampoco estoy de acuerdo con el sentimentalismo, son como dos cosas extremas. La violencia no sirve. El niño solamente va a aprender por miedo. No sirve para nada. Si se te está yendo de las manos, detenete y replanteate vos primeros. Y después ve la forma de corregirlo. Pero la violencia no va a servir para nada. Nunca sirve. Eso no necesito ni hablarlo mucho. Y el sentimentalismo es aquello que a veces creemos que es amor, pero que en realidad le genera muchísimo daño al niño. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo simple. Si a tu hijo le han determinado que tiene celiaquía, que es un tema muy lindo para hablar en otro video, porque los niños tienen celiaquía. Pero entonces el médico dice que hay ciertas harinas que no puede consumir. Y tú vas con tu niño pequeño, llevándolo al jardín, a nivel inicial, y el niño dice, mamá, por favor, quiero un alfajor. Y entonces tú piensas, bueno, le voy a comprar un alfajor, mi vida, me rompe el corazón que me pide un alfajor y encima no lo puede comer, por una vez se lo voy a comprar. Eso es sentimentalismo. Eso no es amor, no estás ayudándolo a lo que él necesita. Estás dejándote llevar por un sentimiento erróneo de lo que es el amor. Eso es porque no hemos entendido lo que es el amor. Entonces vamos por la vida creyendo que hacemos actos de amor y en realidad son sentimentalismo. Naturalmente puedes ponerte en tu casa si realmente lo amas y hacer un alfajor que sea con productos que no le hagan daño y entonces él va a poder llevar su alfajor al jardín como todos los demás niños, pero algo que le va a hacer bien. Y hasta va a ser un acto de amor amplio porque vas a estar ocupándote en él, puedes invitarlo a que él te ayude a cocinar, cosas que acercan, ¿no? Uno no debería ser padre si no tiene tiempo para hacerlo, porque los niños requieren tiempo. Y cuando digo tiempo, me refiero no a estar con ellos, sino observarlos. Uno tiene que observar atentamente cómo es el niño para poderlo guiar hacia dónde ir, para poder ayudar a esa alma que nos eligió, hermosa la elección que ha hecho. Imagínate, entre todos los seres que existen, Él te eligió a ti como padre, como madre, en esta encarnación en particular. Es porque sabe que hay algo en ti que le va a servir. Entonces, tratemos de realmente ayudar a estas almas a que puedan ir a un proceso de evolución. Ese es el gran secreto de la existencia. Esa es la llave a la paz mundial. Si empezamos a criar niños sanos, vamos a tener adultos sanos, ¿sí? Adultos que reflexionen, que busquen las situaciones en sí mismos, adultos que nunca sientan culpa ni que se pongan en víctima. Entonces, me parece que como primera parte podríamos de esta charla podríamos empezar a trabajar en esos aspectos. Cualquier cosa que no se entienda, cualquier cosa que lo vean desde otro punto, me lo pueden hacer saber con un comentario, escriben un comentario aquí debajo, me escriben. Yo estoy súper abierto, me encanta aprender, este es un camino en el que todos vamos aprendiendo. Entonces, esa es mi primera idea de esta primera parte de cómo corregir a los niños. Y cierro esto con una bonita historia de India, donde, no sé si ya le he contado, bueno, la cuento igualmente, donde la mamá lleva a su hijo al médico porque le duele el estómago. Entonces el médico lo revisa completamente y le dice, por favor, tráigamelo de nuevo dentro de 10 días. Cuando la madre lo trae de regreso a los 10 días, el médico sienta al niño y le dice,
no comas más caramelos. Entonces el niño mira sorprendido y el médico le dice a la madre, ya está, puedes llevárselo. En un momento en que el niño está alejado y no puede escuchar, la madre le pregunta al médico por qué. Me hizo venir después de 10 días para decirle esto. No podía acaso decírselo la primera vez, me hubiese ahorrado esperar 10 días. Estuve re preocupada, no entendía qué pasaba. Y el médico le responde, lo que pasa, que la primera vez que usted los trajo, que la primera vez que usted trajo a su hijo, yo estaba comiendo caramelos. Entonces necesitó tomarse un tiempo en el que no comiera caramelos para que ese mensaje realmente llegara. Bueno, más o menos por ahí se puede entender cómo es el poner límites y el corregir a los niños. Les dejo un saludito grande, no se pierdan la segunda parte de esta charla o si necesitan que hablemos de alguna otra cosa me lo comentan y les comparto lo aprendido. Que estén muy felices.